no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Vamos una vez más a leerlo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, gracias le damos en esta noche. Gracias por su presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que su Espíritu Santo nos ministra, nos cobija, nos llena, trae consolación. Sabemos que hay tristeza, hay vacío, Señor. Hay situaciones que traen de alguna u otra manera, Señor, una baja en nuestra moral, nuestros ánimos. Pero sabemos que usted nos fortalece en su casa. Aquí somos alimentados, edificados. Y le pedimos esta noche que sea usted visitándonos a cada uno de nosotros, dándonos fortaleza. Gracias, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Oramos por aquellos que están delicados de salud, aquellos que tienen problemas de salud. Sea usted tocando sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Cuando hablamos de la misericordia, hermanos, es un tema que no muchos entienden. Amén. Realmente, cuando hablamos de la misericordia, si queremos buscar un concepto, la misericordia, así en pocas palabras, es un regalo inmerecido. Amén. Algo inmerecido de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y en la palabra del Señor se nos enseña bastante acerca, hermanos, de nosotros ser misericordiosos. Y así como nosotros seamos de misericordiosos, así Dios también va a obrar en misericordia con nosotros. Hay una bienaventuranza en Mateo 5, 7, si no me equivoco, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y quién no necesita la misericordia hoy en día? Bueno, yo soy el primero. Si no fuera por la misericordia del Señor, no estaría yo aquí predicándoles la palabra. Si no fuera por la misericordia de Dios, no hubiéramos podido hoy abrir nuestros ojos o haber respirado, ¿verdad? Aquí hay personas que son testigos de lo comprometido que está el sistema respiratorio con esto de la pandemia, y el hecho de poder respirar es por misericordia del Señor. ¿No le ha pasado a usted que le toman los niveles de la glucosa, de la presión, y de repente, hermanos, le dicen: mire, ¿usted cómo es que anda caminando? ¿Usted cómo es que anda de pie? ¿Y qué le dice usted? Por la misericordia de Dios. Amén. Entonces aquí veo un tema bien interesante en este versículo, y el contexto de este versículo es, amados hermanos, se estaba debatiendo el cumplimiento de la ley. Ustedes saben que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nosotros no somos judíos, somos el Israel espiritual, somos parte del pueblo de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, pero no somos judíos nativos, por decirlo así. Entonces nosotros no estamos obligados a guardar la ley, pero como la Sagrada Escritura fue escrita en el contexto judío, pues hay cosas que debemos nosotros entenderlas, aplicarlas a nuestra vida. Hay iglesias hoy en día que se basan en la ley para juzgar, pero dice la palabra, amados hermanos, que nosotros hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo. ¿Quién dice amén? Entonces dice acá, había un debate entre el cumplimiento de la ley y aquellos que la estaban quebrantando, porque decían unos: si cumples la ley, o si cumples uno de los 10 mandamientos y otro lo quebrantas, ya quebrantaste toda la ley, le dice. Amén. Entonces es como que nosotros, los que manejamos, los que tienen licencia de conducir, hagamos un viraje incorrecto, ¿verdad? Pero digan: no, pero yo tengo licencia, yo lo puedo hacer, sé cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pero quebrantamos la ley. Amén. Amén. Pero en cuanto a la vida cristiana, nosotros, amados hermanos, tenemos
la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la sangre de Cristo vigente para acudir a ella cuando lo necesitemos. Entonces, dice acá el versículo que hemos leído, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Porque hay personas que son duras y a veces nos han tratado duramente. Y hermanos, en lo personal, muchas veces en años pasados, no recientes, pero he sido señalado, juzgado, sin misericordia. Amén. Pero como lo que vale es la misericordia de Dios. Usted tiene que entender eso. La misericordia de Dios se extiende sobre cada uno de nosotros. Yo meditando en el Salmo 51, el salmista David, habiendo fallado al Señor, Dios me ministró en cuanto a la misericordia. Porque no importa lo que nosotros como pastores o un líder religioso pueda hablar como una norma o como una regla, todo queda abolido cuando la misericordia de Dios se extiende. Así es, amén. Entonces nosotros en la vida hemos cometido errores, nos hemos equivocado, y si no fuera por esa misericordia del Señor, pues no estaríamos acá. ¿Qué dice la palabra allá en Lamentaciones, hermano? Si no fuese por la misericordia del Señor, ya hubiésemos sido consumidos. Amén. O sea que aquí estamos por esa misericordia. No porque nosotros seamos bonitos, no porque nosotros seamos inteligentes o que nos las podamos con el Señor, sino que es por la gracia y la misericordia de Él. Entonces, porque aquí se menciona el juicio, porque había personas, hermanos, que les gustaba emitir un juicio duramente, pero el problema es que la condición de ellos no era la solvente. No estaba en una condición óptima para juzgar. Y por eso dice Santiago que el juicio sin misericordia no era correcto. Y así se iba a hacer a aquel que actuara de tal manera. Amén. Aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El problema es que muchas veces nosotros no la buscamos, la misericordia. Hubo un rey, Ezequías, que Dios le dio una palabra que él iba a morir, y le dijo a través de Isaías: prepara tu casa porque vas a morir. Y él dice, amados hermanos, él empieza a llorar, empieza a orar, ve hacia la pared y empieza a Dios a hacerle memoria de todas las cosas que él había hecho. Empezó a clamar misericordia, y dice que Dios le envió al profeta y le dijo: dile que le voy a dar 15 años más. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando usted o a mí nos digan: usted ya está más para allá que para acá. Y de repente el Señor nos hable y nos diga: pero le voy a dar otros 10 años. Gratis. Amén. Extra. Algunos yo creo que ya estamos en ese tiempo extra, hermanos. Porque algunos ya tendríamos que estar enterrados. Amén. Por algún accidente, alguna enfermedad, algo que pasó, hermanos. Sí, eso es realidad. Pero por la misericordia de Dios estamos vivos. Entonces, el juicio se emite, amados hermanos, a la persona, al impío, se emite a aquella persona que quebrantó la ley. Pero si no estuviera la misericordia de Dios, entonces Dios ya nos hubiera consumido. Entonces el juicio que estaban aquí emitiendo acerca de la transgresión, dice, por ejemplo, el versículo 12: así hablar y así hacer con los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque nosotros, hermanos, tenemos libre albedrío. Amén. Podemos tomar decisiones. Y tenemos una libertad en Cristo, pero nosotros tenemos que saber que no somos absolutos, sino que dependemos de un Dios todopoderoso, de un ser supremo, el que nos creó. Él nos conoce a cabalidad, conoce nuestro corazón. Amén. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo también decía él:
ni aún yo me juzgo, porque el que juzga es Dios. El juicio le pertenece al Señor, hermanos, no a nosotros. Entonces hablaban también un tema acá de los ricos y de los pobres, y por ejemplo les quiero leer acá un versículo, en el versículo 2 estaba debatiéndose este tema, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis y le miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le dices al otro, siéntate aquí, y al otro lo ponemos en un estrado, dice, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice en el 4? No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Amén. No hay excepción de personas en el cuerpo de Cristo. Claro, el liderazgo, quizás el compartir, hermanos, muchas veces no se hace con todos, sino con aquellas personas que usted siente afinidad, aquellas personas que usted siente ese cariño, lo siente usted en su trabajo, usted es compañero, quizás no con todos, quizás solo con algunos. Amén. Hay otros quizás los evitamos. ¿Por qué? Porque no hay una afinidad, no hay un cariño quizás que se exprese. Pero no se hace acepción de personas, sino que muchas veces lo que hacemos es evitar problemas. Pero en la casa del Señor no podemos hacer eso, sino que la puerta está abierta y aquí puede entrar quien quiera y puede salir quien quiera. Así es, amén. Y las sillas no están numeradas, no hay VIP. Como cuando íbamos a los... Bueno, yo nunca fui, pero si usted fue a un concierto cuando usted no era creyente, o alguna vez que usted dijo voy a ir a ver a tal cantante o a un salmista, lo que sea, y las entradas las clasifican, hermanos. Y usted si lleva una entrada general no lo van a dejar sentarse en VIP. Amén. Sino que lo van a poner ahí en general y 7 días bajo el sol. Y así pagan, la VIP 50, el general 20, y así lo clasifican. Aquí no, aquí es de gratis, usted se está sentando en primera fila de choto. Amén. O si se quiere sentar atrás, también, no está numerado. Ahorita por la pandemia sí cada quien sabe dónde se sienta, amén. Pero de lo contrario, no podemos hacer sesión de personas y decir, hermano, usted siéntese aquí, usted no ha hecho perfume, siéntese allá. No, fíjese que una vez tuve una experiencia y le he contado en una ocasión. Iba para una iglesia donde yo me congregaba y vi a un muchacho que estaba como ebrio y estaba boca abajo, arrodillado, con una cobija. Y cuando yo me acerqué echaba un poco de mal olor, pero estaba a 2, quizás media cuadra de la iglesia. Y yo me acuerdo que le dije, vamos a la iglesia. Ay, hermano, cuando me volteó a ver, yo no sé qué le había pasado, pero como que lo habían arrastrado y la mitad de la cara la tenía pelada. Y yo, la sangre de Cristo, vamos al culto, le dije. Y lo llevé a la iglesia, hermano, pero varios lo veían despectivamente. Y echaba mal olor, hermano, y yo le soy sincero, empecé a orar por él, porque empezó a desvariar, y quieras o no, en lo humano, el respirar ese mal olor, pues me dio ahí una náusea, hermano, y ahí estaba sentado, ahí en la última silla, amén. Después lo mandé para la clínica, en un pica que iba pasando ahí, ¿verdad? Pero lo llevamos a la iglesia, amén. ¿Y qué haría usted si viene aquí alguien que viene más o menos en avioneta, algo ebrio y se quiere sentar a la par suya? No lo vamos a dejar porque estamos guardando la distancia, a 2 metros de distancia. Amén. Solo si es familia, estamos en el mismo clúster, así que no se preocupen. Pero de lo contrario, no lo vamos a sacar, no lo vamos a dejar afuera, lo vamos a entrar. Si aquí han entrado bolitos y allá se duermen en la última silla,
Y después me toca estarlos despertando a veces para que se vayan, hermano. Si no, quédense solo aquí. Amén. Yo dormido allá y el bolito sacando. ¿No? Entonces, pero no se hacen acepción de personas, porque debemos ser misericordiosos. Así es, amén. Entonces estaba ese punto aquí también, que la gente estaba haciendo acepción de personas y poniéndose en calidad de juez. Y el juez es Dios. Él es nuestro juez. Y Él es el que da misericordia. Amén. Miren qué bonito. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios y clamamos esa misericordia, hermano, yo no sé si alguna vez usted se ha portado mal con su esposa, creo que somos casados, o que tienen sus hermanos, su familia, quien sea. Usted está con alguien y usted le ofendió, le levantó la voz y usted le quiere pedir perdón. No le ha tocado pedir misericordia. Amén. Perdón, por favor. Por favorcito. No lo voy a volver a hacer, se lo pido. Yo lavo los trastos, yo hago esto, yo hago lo otro. Y su esposa está haciéndolo sufrir. Amigo, esa persona que usted ama, que usted quiere, lo hace sufrir. Deme un besito, ya no lo vuelvo a hacer. Y usted es movido a misericordia. Y como el chavo de noche, pero no lo vuelvo a hacer. Amén. Está hablando el Señor a nuestras vidas. ¿O son lo mismo? Aleluya. Entonces, hermanos, no se hace acepción de personas, sino que valemos lo mismo la sangre de Cristo. Entonces, por eso es que toca Santiago este tema. Y algunos decían, no, yo no robo, pero si deshonraba a sus padres, estaba quebrantando la ley. Pero eso dice, nosotros no estamos, dice, sino que Cristo quebró la maldición de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces la misericordia del Señor nos alcanza a cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, dice un versículo que Dios quiere tener misericordia de los que Él quiere tener misericordia. Entonces, tenemos que nosotros valorar eso, esa misericordia. Fíjense que la palabra habla de vestirnos de misericordia entrañable. Y yo leí ese versículo, se me perdió la cita. No sé si está en hebreo, pero dice, vestidos de entrañable misericordia. Amén. Yo decía, esta palabra entrañable viene de entrañas. Amén. Aquí. O sea, la misericordia va más allá de lo que nosotros podamos pensar o entender. La misericordia no es algo que está así, por encima, no. Es algo que viene de adentro. El Señor, nuestro Dios tuvo misericordia al enviar a Jesús a morir por nosotros. Y entonces cuando viene Dios y nos ve, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo, porque Él pagó por nosotros. Entonces está Satanás acusando, pero del otro lado está Jesús, dice, yo pagué. Amén. Job era acusado por Satanás delante de Dios, y Dios le dice, Él es perfecto, recto, temeroso de mí. Pero él estaba acusándole hasta que fue permitido que se tocara sus bienes. Y usted conoce la historia de Job. Pero de lo contrario, amados hermanos, nosotros gozamos de esa misericordia de parte del Señor. Entonces yo meditaba en ese versículo y decía, entonces la misericordia viene de aquí adentro, de lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, vaya, pues no lo vuelvo a hacer, lo perdono, no llore, ya levántese. Porque hasta de rodillas nos tiramos a veces, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, cuando la misericordia de Dios nos alcanza, es porque ha salido de lo más profundo del Señor, y Él nos dice, sean ustedes misericordiosos, así como ustedes han alcanzado misericordia, sean ustedes misericordiosos. Entonces hay una historia allá en Mateo capítulo 18, una parábola, algo que el Señor usó para recalcar la misericordia, es la parábola de los dos deudores. Un hombre le debía a un rey, dice el Señor, y este le pidió compasión cuando quiso arreglar cuentas con él, y le dice,
dame tiempo para pagar. Y él le dice, necesito mi dinero. Pero viendo conmovido al ver la familia, y dijo, te voy a perdonar la deuda. Amén. Y cuando este hombre sale, dice la parábola, que encontró a un consiervo que también le debía unas chirilicas, hermano, poquito. Y dice que empezó a cobrarle, a ahogarle, y le dijo, págame lo que me debes. Ay, si Dios nos dice así a nosotros, no nos alcanza una vida entera, ni dos, para pagarle lo que ha hecho por nosotros. Entonces viene y le dice, págame, y le dice, no tengo, ten compasión de mí, espera, dame tiempo. Le dice, no, yo quiero mi dinero. Y si no, se va para la cárcel. Y lo metió a la cárcel. Y llegó la notificación al rey, y dice la parábola que el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que no has tenido misericordia con tu consiervo cuando yo la tuve contigo? Y dice que lo metió en el calabozo, en la cárcel, hasta que pagara el último. Muchas veces nosotros no nos ponemos en los zapatos de los demás. Y empezamos a juzgar, y empezamos a ser jueces, y empezamos a hacer hipótesis y teorías. Hermano, no es que quizás esto, es que quizás lo otro, y nada que ver con lo que yo pensé. No soy misericordioso. Amén. Vaya usted por la calle, vea a un ancianito. Hay muchos que quizás antes le subíamos el vidrio, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos? Le echamos en el vasito que tienen ahí. Amén. Eso es tener misericordia. Fíjese que yo, cuando un bolito me pedía, yo le daba un pan o algo de comer, pero pisto no, porque si no iba a estar ofrendando para el vicio. Pero no, le puedo regalar algo de comer, le decía yo. Pero ahí usted ve ancianitos en los semáforos o en las curvas ahí, de repente, unos payasitos que están dando villa, hermano. Amén. Hoy le hacía tirar $1 a cierto payasito, de caja y le saco el ojo. Lo que lo quería dar, hermano, bueno, ayer fue, no me acuerdo cuándo fue, pero le tiré $1 y caja y le doy en la cara. Pero se conmueve, usted se mueve a misericordia, ¿sí o no? O usted ve a alguien que tiene hambre, usted sabe que tiene hambre, y usted pudiendo hacerlo, si no lo hace, eso nos va a afectar en el futuro, porque vamos a clamar misericordia al Señor. Entonces, hermanos, este versículo el centro del mensaje, ¿verdad?, es de que aquellas personas, si nosotros hacemos un juicio sin misericordia, sin escuchar, sin poner en balanza, hermano, pero a veces hay pleitos entre dos personas y uno viene, hermano, y como tiene afinidad con uno, le da la razón a ese de un solo. No, hay que tener misericordia y escuchar la otra versión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que poner ahí en balanza. No nos convirtamos en jueces. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma vara que medís, serán medidos. Entonces la misericordia de Dios, hermanos, es palpable en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, le damos gracias en esta noche. Gracias por su presencia, gracias por su palabra, gracias por la administración de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Bendiga a cada familia aquí representada. Bendiga a nuestro invitado especial, Señor, Edgar. Ábrelo, bendígale grandemente, dele salud, dele fortaleza, bendiga su trabajo, bendiga su familia, Señor, sus proyectos, sus sueños. Tome el control de su vida. Así la vida de cada uno de mis hermanos, mi hermana Sandra, mi hermano Antonio, el matrimonio Flores Villalta, mi esposa, mis hijas, mi madre, mis hermanos, la vida de Rodrigo. Señor, por nombre, la familia Morales, Fernández, la familia Blanco, ustedes conocen. Lleve bendición a cada una de las familias que representan este ministerio. Sea usted ayudándonos a que esta palabra pueda germinar y dar fruto en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Demos nuestro fuerte aplauso al Señor, hermanos.